Me contrataron para hacer investigación sobre algunos de los miembros del Colegio Nacional y yo estaba como súper temerosa porque me iba a tocar entrevistarme con Luis Fernando Lara, que es miembro también del Colegio de México, es maestro del Colegio de México y creó el Diccionario del Español de México. Y pues aunque yo estudié historia y dentro de historia ya vemos cosas de lingüística, como el giro lingüístico y todo esto y Saussure y así, pues la verdad es que yo estaba un poco temerosa de pues cometer alguna barbaridad, sobre todo de decir algo que no estuviera al lugar con el método de Luis Fernando Lara. Entonces, pues como estaba muy nerviosa y todo, decidí compartir un poco de lo que hizo Luis Fernando Lara en las stories de mi Instagram personal, que en esa época era mi arroba normal personal de persona que comparte también fotos de su perro. Y muchos de mis amigos como que dijeron, ay, wow, está increíble lo que estás haciendo y lo que platicas por acá, deberías de hacerlo como más seguido, ¿no? Entonces, después de esto, pues comencé a hacerlo un poco más seguido y yo jugaba un poco con esto de les puedo contar una story chiquita porque contaba historias en mis stories de manera chiquita, ¿no? O sea, en pocas stories les contaba algo. Y pues fue gracias a eso y luego mi pareja es músico, entonces él pues tiene como muchas herramientas en la parte digital porque también es este productor, entonces como que él me enseñó mucho de su mundo también, que yo aprendí nuevas herramientas como edición de video, edición de audio, comenzamos a grabar un podcast y así fue que nació Historia Chiquita, un poco por esta pues estas ganas de que la gente quiera aprender historia de otra forma y después como que aterrizando un poco esto, para mí era muy importante que existieran recursos en línea, de manera gratuita también para profesores de historia, porque a veces como que cuando uno es profesor, porque yo también por eso comencé a dar clases, pues uno está buscando un video que hable de cierto tema y a veces no lo encuentra. Entonces, pues así fue que comenzó un poco Historia Chiquita. Primero fue el sitio web. El sitio web se hizo gracias a un fondeo que se hizo y lo hizo Estudio Plumbago. Estudio Plumbago es un despacho de diseño muy integral que además pues, es fundadora de Erendira Derbez, que es quien hizo el libro de micromachismos también. Entonces ellos hicieron el sitio web y el chiste del sitio web era que la gente pudiera encontrar más herramientas como las fuentes que utilizamos para el podcast, y todo lo que obviamente se va utilizando dentro de la creación de este contenido. Y justamente fue después del sitio web y que al podcast pues tuvo como un boom en pandemia, porque el podcast es, usualmente al principio era narrativo, ahorita arrancó una cuarta temporada la semana pasada del podcast, pero ya no es narrativo, sino que soy yo platicando como haciendo como disertaciones sobre cosas que me preguntan en redes sociales, pero al final de mes también hay un podcast narrativo como siempre que fue así historia chiquita. Entonces comenzamos a hacer el podcast y entre el podcast y el sitio web, la editorial se contactó conmigo y me propusieron hacer libro, un libro que obviamente estuviera como con el ADN de estas historias que contamos en el podcast y que les gustaron mucho en Planeta. Y la verdad es que yo estoy muy agradecida con la editorial porque ellos me dijeron que podía contar lo que yo quisiera. O sea, no me dijeron como, queremos que hagas un libro del podcast, ¿no? Porque hay creadores de contenido y respeto mucho que así lo hagan algunos, pero que hacen un libro de las mismas cosas que compartieron en su canal de YouTube o de un podcast que hicieron. Y en este caso, no, a mi planeta me dio como una ventana abierta a hacer un trabajo nuevo, que sí tuviera el ADN de historia chiquita, pero que al mismo tiempo tuviera cosas distintas, ¿no? Y en este caso, pues yo quise hablar un poco acerca de mi abuela que fue muchísimo la persona por la cual yo me dedico a la historia, y también mi abuelo, que tuvo mucho que ver también porque pues se le detectó Alzheimer cuando yo tenía 8 años. Entonces, desde ahí comenzó como mi preocupación por la memoria. Creo que muestra un poco cómo funciona mi forma de ver la historia. Soy una persona, al parecer, un poco dispersa. Algunas personas justamente
les ha parecido un libro que tiene muchas cosas a observar en pocos momentos, o sea, en poco tiempo, ¿no? Porque tiene un hilo conductor que va contando, sí, una especie de historia medio lineal, pero yo no cuento, a mí no me gusta contar la historia de manera cronológica, sino que va haciendo saltos en el tiempo sobre ciertas ideas, ¿no? Y la idea principal son mi abuela y obviamente las recetas de comida, que evidentemente la mayoría son de mi familia. Y entonces voy platicando como una historia lineal y entre esta historia lineal hay como recortes a manera de collage, porque a mí me gusta, también hago bordado y hago collage. A manera de collage están estos recortes y estas códigos QR y estas imágenes en donde hablo también acerca de cosas que se mencionan dentro del libro. Entonces voy platicando, por ejemplo, comienza el libro con los biscuits y voy hablando acerca de qué son los biscuits, por qué comemos biscuits, por qué llegaron los biscuits, qué tipo de desayuno es un biscuit con café con leche. Y en el Inter hablo acerca de los cafés de chinos y de repente hablo, por ejemplo, de la terrible masacre de chinos de Torreón, ¿no? Porque es un momento importante, ¿no? Y luego pues sigo hablando acerca de los biscuits y me voy hacia otra parte, ¿no? Entonces voy también, cuando menciono algo, pues lo contextualizo para quien no conoce eso que estoy hablando en ese momento y para que la persona no tenga que interrumpir su lectura para salirse del libro y buscarlo en otro lado. Ahí está todo, ¿no? E incluso también pues hago referencia, por ejemplo, a una película o a alguna canción y aunque la menciono, pues pongo ahí el código QR para que esa persona pueda aventurarse a escuchar o ver eso de lo que estoy hablando. Entonces, al final, pues es un libro muy entretenido, es un libro muy divertido a mi forma de autora de ver mi libro, mi obra, obviamente. Y también está pensado para que si no quieres leerlo de forma lineal, lo puedas abrir en cualquier página y te lleves algo increíble y en poco tiempo, ¿no? Que al final eso también es una de las cosas que yo quería que la gente se llevara, ¿no? Un poco recordando también los libros. Y esa ya es la parte editorial de diseño que se la debo por completo a los editores de Planeta, que se basan un poco en los libros de de educación gratuita de la Secretaría de Educación Pública de los años 90, que sí tenían esto, ¿no? Tenían como el texto principal y tenían esos recuadros que se utilizaban en la SEP y que hacían que pues, uno se quedara horas y horas ahí leyendo, que a mí me gustaban mucho esos libros de los 90. Claro, cada quien que nació en una época distinta va a decir que los libros con los que ellos crecieron eran los más bonitos, ¿no? A mí me gustan mucho los de los 90 y también me gustan mucho los de los años 70, porque los de los años 70 y esto ya es una acotación que no tiene nada que ver con mi libro, pero que es muy importante para mí, personalmente, estos tienen mucho que ver con Mariana Jampolsky, que es una fotógrafa de la cual yo hice mi maestría y que estuvo también en el proceso editorial de hacer estos libros. Y el diseño es muy bonito y la tipografía es una tipografía futura, que fue la tipografía que se utilizó para las placas de los viajes a la luna, ¿no? Entonces, también son libros muy bonitos con los que crecieron otros niños de otra época, ¿no? Pues sobre platillos, en realidad dentro del libro hay varios que creo que son también muy mexicanos, pero que a veces a la gente no le encantan para las fiestas patrias. Por ejemplo, está la parte de el hígado encebollado, en la cual estoy platicando un poco acerca de esta receta donde se tiene que desflemar el hígado en leche y para que no sepa tanto a hierro. Entonces, este creo que es un platillo muy mexicano porque a mucha gente, sobre todo a la gente grande, es lo que yo me he dado cuenta. Gente grande me refiero a personas más de 50 años, ¿no? Porque como que personas de los 40 años no les gusta tanto, o 30 tampoco, pero la gente mayor sí les gusta mucho este hígado encebollado, que es un platillo que a mi parecer es muy mexicano. Hay otros platillos que evidentemente no menciono dentro del libro, pero que se relacionan con algunos temas del libro, como es el capítulo del maíz, el capítulo donde hablo por qué comemos palomitas de maíz en el cine y sobre cómo el maíz pues como una modificación domesticada por el ser humano de otro tipo de gramínea.
me recuerda mucho en esta época de septiembre al maíz cacahuacintle, que es el maíz que evidentemente pues se da mucho porque se cosecha en esta época después de que se cultiva en otros meses y que tiene que ver con el pozole, que el pozole pues es un platillo que se utiliza mucho y que se hace mucho durante el 15 de septiembre y que muchas veces se le recuerda no por algo lindo, sino por una cosa más bien morbosa, que es que era también un platillo muy ritual y que a veces pues se consumía de otras formas, ¿no? Y que no quiero entrar en estos lugares comunes, ¿no? Entonces no quiero mencionarlo, pero así como tal, pero que el pozole pues es parte del consumo de este maíz del cual platicamos y que pues hay distintas variaciones e incluso hay distintos tipos de maíz y también de pozole. Hay pozole negro, pozole blanco, pozole verde, pozole rojo, ¿no? Y cada uno es distintivo de ciertas partes del país. También dentro del mismo libro hago mención acerca de, aunque no pongo receta porque pues mi abuela no era merenguera, en el sentido de que no hacía merengues ni vendía merengues, pero sí menciono un poco acerca del consumo del merengue y de estos, ay, ¿cómo se llaman? Estos merengues que están dentro de un barquillo hecho de huevo, que se vende también y que también son muy comunes y que aunque se ven en las fiestas mexicanas, pues también se ven en otros contextos. Por ejemplo, los venden mucho en la calle, los venden mucho en el circo, los venden mucho en ciertas ocasiones y celebraciones en el centro histórico de la Ciudad de México y también creo que se deben de vender en los ayuntamientos donde se toca la campana de celebración. Entonces, esto pues es otra cosa que me recuerda. Y por último, en la portada del libro se puede apreciar la bandera de México y también un pequeño soldadito como de juguete. Este soldadito de juguete y esta bandera que se ven ahí en el libro están haciendo una relación hacia el siglo XIX, relacionado mucho ya con otro personaje también polémico de la historia de México, que es López de Santana, y que tuvo una relación intrínseca con mi familia porque un tatarabuelo mío fue pues el poeta de Santana y le hizo un poema a su pierna cuando la perdió en una guerra, ¿no? Entonces, se hace mención de esto y lo estoy sacando a colación también para el 15 de septiembre, porque a mí me parece bastante curioso que durante las celebraciones del 15 de septiembre, a veces la gente como que dice, vamos a disfrazarnos cuando somos mexicanos, pero se ponen como más mexicanos y a veces se ponen o se atavían de indumentaria que más bien hace una relación a otra época que es o más hacia el siglo XIX, hacia la guerra de reforma, o no tanto hacia la época de la lucha de la guerra de la independencia, y también se atavían más como si fueran revolucionarios para el 20 de noviembre. Entonces, por eso hago esta mención, sobre todo de la imagen, de la portada y de esta época de Ignacio López de Santana, de López de Santana, perdón, y de Ignacio Sierra y Rosso, porque a veces, pues sí, la gente se disfraza, pero se disfraza como de otras épocas, y pues ahí ya uno como historiador tampoco se puede poner como de, como me dice mi pareja, de y, policía de la historia, de no, es que esto está mal, pues no, a la gente le gusta celebrar y eso es lo que uno tiene que ponerse contento, ¿no? Porque si no termina uno siendo, no sé si ubicas este capítulo de Springfield, de Los Simpson, donde Lisa descubre que Jeremiah Springfield no era ese personaje y entonces está en esta como posición ética moral de decir lo que en verdad pasó o lo que no, ¿no? A veces los historiadores somos esa Lisa Simpson, ¿no? Y a veces pues hay que dejar ser a la gente y disfrutar, ¿no? La verdad es que sí hay divulgadoras, historiadoras que hacen un trabajo admirable. Hay algunos nombres que a mí también me vinieron ahorita a la mente de personas que admiro, como son Ulrike Arts, que es una historiadora del arte increíble y que es maestra en la náhuac. También estaba pensando ahorita en Genevieve Galán, que fue mi maestra, y aunque ella no hace como tal divulgación de la historia, hace difusión de la historia, que también es súper interesante, y sobre todo del cuerpo, ella habla del cuerpo
Y bueno, sí es un mundo que estuvo mucho tiempo y no voy a decir, qué mala onda, pero sí fue un mundo que estuvo permeado por hombres por un tiempo. Y ahora pues ha sido bastante esperanzador ver que se nos han abierto las puertas a mujeres como yo y como otras tantas como son este, quien mencioné ahorita. Y creo que para mí ha sido un honor también compartir trinchera con personas como Isabel Revuelta Poo, y como gente que hace divulgación como La Bola. Y la verdad es que creo que poco a poco estamos abriendo nuevas preguntas, nuevas formas de contar la historia y creo que esto ha hecho que gente más joven se inspire y esto me ha pasado. He conocido ya divulgadoras más jóvenes que yo que están haciendo proyectos súper bonitos, ¿no? Hay un proyecto que a mí me gusta mucho que está en redes sociales que se llama Hijas de Clio y son alumnas de la licenciatura en Historia en la UNAM que pues están también haciendo cosas nuevas y están contando de maneras nuevas la historia. Y también hay mujeres que no son mexicanas que también hacen historia y divulgan la historia. Y ahorita me viene a la mente Historia de Melocotón, que es colombiana y que también tiene como formas de abordar la historia súper interesante. Ella hace mucha historia sobre la música, habla mucho de la cumbia, y como frases de mi abuelo peleó en el cerro con el diablo, y entonces ella agarra esa frase y le da toda una vuelta maravillosa. E incluso, pues, vemos la historia de maneras diferentes. Yo, por ejemplo, a mí no me gusta la historia maestra de vida, que es esto de la historia se estudia para repetir los errores del presente, para no repetir los errores del presente en el pasado. A mí no me gusta esta postura. La historia de la Melocotón sí le gusta esta postura. Entonces es bastante interesante ver que, por ejemplo, ya comenzamos a estar codo a codo otras mujeres latinoamericanas contando historias, ¿no? Entonces, para mí, personalmente, en este mundo de escribir libros sobre historia, ha sido bastante esperanzador. Me ha dado también, me ha abierto puertas para otras cosas. He conocido gente que hace y que cuenta otro tipo de historias que no tienen que ver con historia y que al final, pues, me abren la puerta y me dan cancha, ¿no? Por ejemplo, ahorita me vino a la mente Morras Malditas, que son estas chavas que hacen un podcast de terror, ¿no? Y me invitan y podemos platicar de historia y de terror y todo junto, ¿no? Entonces, creo que poco a poco se está formando como este diagrama de Venn donde como ciertos círculos se van entreconectando y podemos construir cosas nuevas todas juntas, ¿no? La verdad es que yo concuerdo mucho con esto de que la historia se sigue como reescribiendo y se sigue renarrando. A mí la verdad me gustaba mucho platicarle a mis alumnos cuando era maestra de prepa en área 4 sobre, por ejemplo, estos objetos que a veces se encontraban en ciertas ruinas en Grecia o en Roma y que a veces los historiadores, hombres sobre todo, sesgados un poco, decían, ay, pues esto que encontramos es un objeto ceremonial. Y después de mucho tiempo llegaban nuevas personas, mujeres, otras identidades no binarias, etcétera, y que decían, no, esto no es un objeto ceremonial, esto es una herramienta para peinarte, es una herramienta para hacer cosas de hilo y de tela, y incluso hay bueno, a mí me gustaba mucho ponerle videos de esta persona, seguía una persona en YouTube que como que recreaba los peinados, pero tal cual como tratando de imitar cómo se harían los peinados de las esculturas con las herramientas de esa época, sin lo que tenemos hoy, ¿no? Sin los pasadores, sin el gel, sin todo esto. Y pues da como nuevas pautas para estudio, para entender la vida cotidiana de los hombres y de las mujeres y de los niños. Y la verdad es que sí, la historia se sigue reescribiendo, se sigue renarrando. Y también hay que entender que pues a veces la historia no es objetiva, ¿no? Es bastante subjetiva y tiene mucho que ver con quién la escribe, ¿no? Estoy segura de que ciertos familiares que no me quieren mucho si leen mi libro van a decir, ay, pues tal vez para nosotros la abuelita de Sari no era como la dice, pero bueno, pues para mí así era, ¿no? Entonces, pues así es esto, así es la disciplina.
Me gustaría muchísimo, y siempre que pueda lo recomiendo, recomendar el libro de Pollo con ciruelas de Marjane Satrapi, que también es una película. Marjane Satrapi es conocida como la directora de Persepolis, pero también es novelista, escritora, directora, y escribió este libro que a mí me gusta mucho porque habla acerca de la muerte y cuenta una historia de amor. Entonces es un libro, una novela gráfica maravillosa. Y bueno, después de leer la novela, siempre hay que ver la película. Es hermosa la película, es como una aleación entre Persepolis y Amélie, muy francés, pero preciosa y tiene animaciones también. Después, hace poco estuve presentando el libro y lo leí de Jorge Pedro Uribe Llamas, que se llama Crónicas de la Verdadera Conquista, y como él mismo lo dice, es un mixtape de todas sus aventuranzas por la ciudad y al mismo tiempo pues va narrando un poco acerca de la conquista de México, ¿no? Entonces, Jorge es un gran cronista y tiene una pluma exquisita. Después, ahorita en este momento estoy leyendo un libro de una autora llamada Sophie Hannah, que está retomando la historia de Hércules Poirot, el detective más célebre de la novela negra, y el libro se llama El misterio de las cuatro cartas, donde pues, Hércules Poirot recibe a una mujer muy enojada y comienza ahí todo una onda detectivesca y está increíble. Y también quiero recomendar La Bruja de Jules Michelet. Es un libro muy bonito que leí cuando yo estaba estudiando la carrera de historia y que me gusta mucho revisitarlo siempre. Habla precisamente pues, de un estudio que hace el historiador Jules Michelet, donde habla acerca de qué son las brujas y como que revisa ciertos documentos y las creencias y los prejuicios de la época sobre las brujas, la época medieval, ¿no? Él está escribiendo desde el siglo XIX. Y por último, un clásico que me gusta mucho, siempre la leo, nunca he visto la película con Leonardo DiCaprio. La verdad es que no ha sido porque, no la he visto porque no he tenido el tiempo, pero me gusta mucho la novela y es El Gran Gatsby, que es de Scott Fitzgerald. Y como dato curioso, Zelda, que es este juego que a mí me gusta muchísimo también de Nintendo, porque también me gustan los videojuegos, se llama Zelda por Zelda Fitzgerald, que pues fue una mujer que tuvo mucha relación con Scott Fitzgerald, pero que también Zelda es muy importante por sí misma, por lo que hacía y que incluso dicen que en realidad ella ayudaba mucho a Scott a escribir. Entonces, que en realidad por ahí está como invisibilizada en los textos de Scott Fitzgerald. Y bueno, el Gran Gatsby a mí me gusta mucho. A veces me gusta imaginar que en realidad es la historia de Scott y de Zelda, este, por cómo eran. Y me gusta mucho también porque me recuerda a la película de Medianoche en París, de este, de este director que se me fue ahorita el nombre, súper polémico, pero bueno, que hace este viaje en el tiempo y está en el París de antes y conoce a Dalí y conoce a Hemingway. Me encanta esa película. Entonces, por eso me gusta mucho leer El Gran Gatsby.